¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se nos ha planteado el siguiente ejercicio. Dice, pruebe que la función f de xy es igual al logaritmo natural de x al cuadrado más y cuadrado. Satisface la ecuación de Laplace que viene dada de esta forma. Ok, antes que nada recordemos que f sub x es la derivada de f con respecto a x, la derivada parcial. Entonces si tenemos dos veces x acá, significa que debemos derivar dos veces de forma parcial con respecto a x. Sabiendo esto, procedamos a hallar la derivada con respecto a x de f. Entonces me queda que f de x es igual a la derivada de f con respecto a x, que es igual. Recordemos cómo se deriva rápidamente el logaritmo. Entonces el logaritmo natural de x, por ejemplo, su derivada es igual, bueno, la derivada de esto, es decir, prima, la derivada de esto es igual a lo que está aquí dentro, la derivada de lo que está aquí dentro, que es 1 partido lo que está aquí dentro, sin derivar, entonces 1 partido de x. Habiendo recordado esto, procedamos a resolver el ejercicio. Ahora, la derivada del logaritmo natural es la derivada de lo que está aquí dentro, pero es con respecto a x, entonces mi y va a tomar el valor de constante. Entonces voy a derivar simplemente esto que tiene x, la derivada de x al cuadrado es 2x, partido esto mismo sin derivar, entonces me queda x al cuadrado más y cuadrado. Ok, ahora sí, procedamos a hallar fxx, que es ahora sí derivar esto con respecto a x, pero a lo que ya habíamos hallado la derivada, es decir, a esto. Vamos a volver a derivar esta función. Entonces, sabiendo esto, procedamos a derivarla. Como podemos ver, hay un cociente. Recordemos rápidamente cómo se deriva un cociente. Cuando tenemos f partido g, la derivada, esto es igual a la derivada del primero por el segundo sin derivar menos la derivada del segundo por el primero sin derivar partido el segundo al cuadrado. Esta es la fórmula de derivación en funciones reales. Funciones reales de una sola variable. Entonces procedamos a resolver esto. Entonces es la derivada del de arriba. La derivada del de arriba en este caso es 2 porque es con respecto a x por lo que está abajo sin derivar, x al cuadrado más y cuadrado menos la derivada del de abajo. La derivada del de abajo con respecto a x es 2x multiplicado por lo que está acá arriba. Esto es 2x. Ok. Todo esto partido por lo que está abajo al cuadrado. Entonces me queda x al cuadrado más y al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. Y decimos que esto es igual. Entonces 2 multiplicado por x al cuadrado más y cuadrado. Todo esto menos, veamos aquí una multiplicación, 2 por 2, 4, 4x al cuadrado. Todo esto partido por x al cuadrado más y cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. Y así es como nos queda la segunda derivada con respecto a x. Procedamos ahora sí a hallar las derivadas con respecto a y. Entonces, procedamos, entonces f de y, que es igual a la derivada parcial con respecto a y de f, entonces esto me va a quedar igual. Ok, vemos que aquí es con respecto a y ahora, entonces me queda la derivada del logaritmo natural, me queda 2y, partido esto mismo acá abajo, pero sin derivar, x cuadrado más y cuadrado sin derivar. Ahora sí hallemos la derivada de esto, otra vez con respecto a y. Entonces me queda f y, que es igual. Ahora sí procedamos a resolver la derivada de esto, entonces derivemos primero que todo la expresión del numerador, que es 2, como es con respecto a y, es 2. Ahora sí, la segunda expresión es decir, la del denominador sin derivar, entonces me queda x al cuadrado más y cuadrado, todo esto menos. Ahora sí, la derivada de este con respecto a y, que es 2y, multiplicado por este sin derivar, que es 2y. Todo esto sobre x al cuadrado más y al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. Y esto me queda igual a lo siguiente, me queda igual a 2 multiplicado por x cuadrado más y cuadrado menos, veamos aquí un producto, 2 por 2, 4, y por y cuadrado, entonces me queda 4 y cuadrado partido x cuadrado más y cuadrado elevado al cuadrado. Ok, ya tenemos lo que son
fxx y fyy, que es esta expresión de aquí y esta expresión de aquí. Ahora debemos verificar que esto nos da 0. Entonces apliquemos ahora sí simplemente la fórmula que está aquí. Entonces dejemos esta la borramos, esta también. Ya no nos sirve, entonces apliquemos simplemente la fórmula que está ahí. Ok, ya todo esto es lo que nos queda, y esto es lo que nos queda acá abajo. Este es mi fxx y este es mi fyy. Ok, ahora sí reemplacemos en la fórmula. Fxx es esto. Entonces tenemos que fxx más fyy es igual a lo siguiente. Fxx es esto, 2 multiplicado por x al cuadrado más y al cuadrado menos 4x al cuadrado. Todo esto partido por x al cuadrado más y al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado. Ahora sí, sigue un más. Me queda lo que está acá abajo, 2 multiplicado por x al cuadrado más y al cuadrado menos 4y cuadrado. Como hay más, no me afecta esta expresión. Entonces todo esto partido por x al cuadrado más y cuadrado, esto elevado al cuadrado. Y verifiquemos que todo esto nos da 0 en efecto. En efecto da 0. Ok, bueno. De aquí podemos hacer lo siguiente, simplifiquemos la expresión. Como son dos fracciones homogéneas, es decir, tienen el mismo denominador, procedemos a sumar simplemente lo que está en sus respectivos numeradores, ya que tienen el mismo denominador. Entonces ponemos el mismo denominador, que es x al cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Y acá arriba en el numerador me queda simplemente lo siguiente. Entonces, como podemos apreciar, estos dos términos son términos semejantes. Entonces me queda 2 más 2 es 4 de x al cuadrado más y cuadrado. Y veamos que aquí me queda menos 4x al cuadrado y menos 4y cuadrado. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Ahí simplemente podemos hacer factor común nuevamente. El 4 es factor común entre estos dos términos. Me queda menos 4. ¿Factor común de quién? De x al cuadrado. Y aquí me queda y cuadrado. Ok. Factor común de 4x al cuadrado y factor común de 4y cuadrado es 4. Y aquí simplemente procedemos a hacer la respectiva operación para que nos dé los dos términos que acabamos de hacer. Entonces esto me queda igual. Notemos que estas dos expresiones son las mismas. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos cancelarlas. Me queda 0 arriba partido x al cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Y esto simplemente es igual a 0. Así hemos comprobado la ecuación de Laplace y nos dimos cuenta que lo que hicimos en todo el proceso estuvo bien, ya que se nos simplificó la expresión tanto que nos dio 0, tal como estaba planteado en el ejercicio. No olvides suscribirte a mi canal para que sigas viendo contenido de este tipo. Hasta pronto.